Vamos a hacer el desarrollo de la bóveda en rincón de claustro, que es la intersección de dos cilindros. Tenemos, por ejemplo, un cuadrado y hacemos las dos diagonales, con lo cual tenemos ya en planta que la intersección de los cilindros viene dado por esas dos diagonales de ese cuadrado. Y una vez que tenemos esto, dibujamos también el alzado, y el alzado de la figura será una circunferencia que tiene ese diámetro. Entonces cogemos aquí la correspondiente, parece que es esta 23. Vale. Entonces vamos a marcar aquí la línea de tierra. Y ahora proyectamos los puntos del cuadrado para obtener ahí arriba el alzado. Vale, con lo cual tenemos aquí la circunferencia que decíamos 23. Cogemos aquí el diámetro y la colocamos aquí centrada. Bueno, pues ya tenemos ahí la figura en bóveda en rincón de claustro en sistema diédrico, ¿no? Bueno, y una vez que tenemos esto, pues habrá que hacer el desarrollo de los dos cilindros. Los dos son iguales y se cortan según esas dos líneas, ¿no? Entonces, el desarrollo de esta semicircunferencia podemos hacerla aquí encima, por ejemplo. Entonces, trazo por aquí la línea que viene en... Voy a hacerlo aparte mejor, así no interfiere en la figura. Vamos a obtener el desarrollo, por ejemplo, por el método de Kochanski. Cogemos la misma circunferencia y vemos cuánto es su desarrollo. O sea, en realidad cuando se habla de convertir la circunferencia en su longitud, obtener su perímetro, no es desarrollo. Desarrollo es extender la figura sobre un plano, sino que será la rectificación. Entonces hacemos aquí esta línea y marcamos en la intersección el punto central de esa circunferencia. Cogemos aquí el centro de la circunferencia, marcando aquí ahora este eje, y coloco ahí un ángulo de 30 grados. Entonces hago esto y ahora voy a colocar a partir de aquí 30 grados. Vamos a coger con el transportador Entonces cogemos los 30 grados pues tenemos ya ahí el vértice, marcamos aquí los 30 y unimos con este punto. Bueno, una vez que tenemos esto, cogemos el radio de la circunferencia, tenemos aquí los 30 grados y el radio de la circunferencia lo vamos colocando sobre esta línea 3 veces. Una vez, 2 veces y 3 veces. De esta manera, al unir este punto con este de aquí, pues ya tenemos ahí la longitud de la semicircunferencia. O sea que este tramo de circunferencia es igual que esto en longitud, ¿no? El semiperímetro que se llama. Vale. Bueno, por tanto, como esto también es una semicircunferencia, ya sabemos que el desarrollo de toda esta circunferencia pues será la longitud esta, ¿no? Entonces podemos hacer una línea horizontal por este punto y donde corta aquí a la figura, a partir de este punto poner el desarrollo. Vamos a
extender esta figura sobre el plano para luego construirla en 3D. Entonces, si cogemos la longitud del diámetro, vamos a marcarlo aquí en color rojo para que se vea, es del diámetro del perímetro, el semiperímetro, la circunferencia, o sea, esta longitud corresponde a esta medida, desde el punto A hasta el punto B. Bueno, y sabemos que como esto es la mitad de la circunferencia y esto también, pues al abrirlo hacia aquí, pues se convierte en la misma longitud, con lo cual podríamos extender esto hacia aquí, esto hacia este otro lado y hacer solo la mitad esta y esta otra mitad aquí, ya que al estar unido por un punto, hacerlo de una pieza es un poco absurdo. Bueno, podríamos coger aquí la mitad, entonces vamos a coger la mitad y lo vamos a hacer entonces así, mitad de un lado y mitad de otro. Pero con hacer una sola va a llegar, porque las 4 partes son iguales. Entonces cojo el punto medio de esta longitud del semiperímetro, trazo aquí la perpendicular por el punto medio, que es la mediatriz, y tengo ya el punto medio. Eso quiere decir que acabo de obtener el punto C, que es el punto medio entre A y D. Entonces colocaré la longitud AC, la coloco aquí. Y lo mismo colocaré aquí de este lado. Voy a hacer solo el desarrollo de 1 hasta el vértice superior. Eso quiere decir que si hago ahora la línea vertical, la línea, esta es la línea de tierra en diédrico, entonces decía que ahora hago la vertical por el centro, realmente estoy haciendo el desarrollo solo desde el vértice O, que es este, hasta el punto P, este desarrollo que es esto. Y ahora lo que necesito es estas medidas. Entonces puedo hacer varias divisiones angulares y coger estas medidas aquí. Entonces voy a hacer la división angular. Puedo coger una circunferencia cualquiera, ¿no? Voy a coger esta, por ejemplo. Entonces prolongo el eje, ya que tiene ahí las divisiones. Es más fácil verlo aquí que verlo en el transportador, ¿no? Porque quedan un poco lejos y esto es un dibujo muy pequeño. Entonces cogeré una de estas circunferencias y cogeré una de estas, pues por ejemplo esta divide la circunferencia muy claramente en 1, 2, 3, 4, 5 partes, ¿no? Vale. Aquí la divide claramente en 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes, ¿no? Entonces según me convenga dividir en 6. 6 parece que es más fácil porque sería 15 por 6, 90. Y parece que es más usual, ¿no?, que divida entre 5, ¿no? Pero bueno, vamos a coger esta. Entonces colocamos aquí la circunferencia perfectamente centrada. A ver si puedo aproximarme con la cámara más ortogonalmente. Coloco entonces sobre el eje vertical y sobre el eje horizontal las marcas que deja de los ejes principales de la circunferencia. Y ya puedo trazar ahí la circunferencia que voy a colocar en color rojo. Bueno, una vez que tengo esta circunferencia, marco las divisiones 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí tengo 6 divisiones angulares iguales de 15 grados, 15, 30, 60, 90, ¿no? Bueno, pues esas divisiones las proyecto sobre esta circunferencia desde este centro y tengo la primera división aquí, la siguiente división aquí y así con todas, ¿vale? La siguiente aquí, aquí y por último esta. Eso quiere decir que estas divisiones las puedo pasar ya aquí abajo mediante líneas verticales y ya tengo las generatrices de ese cilindro, ¿vale? Entonces desplazo la regla y voy obteniendo primera división aquí, siguiente. Sabemos que son medidas iguales, esto es mejor hacerlo en grande para que salga más preciso. Pero bueno, ya aprovechamos el cuadrado de la regla y esta última aquí.
Bueno, pues esas serán las 6 divisiones que deberían estar por cada uno de estos triángulos, que son las proyecciones de esos fragmentos de cilindro. Y ahora dividiremos también esto en 6 partes, ya que estas partes son iguales, ¿no? Y entonces habrá que ir proyectando estos puntos. Entonces cogemos la regla milimetrada y a partir de este punto hacemos las 6 divisiones. Entonces cogemos en este vértice aquí 6 divisiones. Tenemos aquí la línea y marcamos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. Y ahora por el teorema de Tales vamos trasladando esas medidas a este segmento, haciendo paralelas, ¿no? Entonces cogemos, por ejemplo, la escuadra, unimos el punto final, punto F, con el punto T. Tenemos las 6 divisiones, que son las divisiones aquí angulares. Hacemos esta línea y pasamos entonces todas esas medidas iguales. También podríamos coger con el compás la primera, pero bueno, vamos a hacerlo así. Pues tenemos ahí la primera división y así con todas. La segunda, la tercera. Esto, para hacerlo más preciso, solemos empezar por el otro lado, porque es más fácil y así vamos viendo dónde quedan las líneas, ¿no? Bueno, ya tenemos ahí las 6 divisiones que corresponden a estos puntos. Por el teorema de Tales hemos dividido este segmento en 6 partes, trasladando estas unidades, uniendo el primero y haciendo paralelas. Bueno, y ahora ya solo lo que hay que hacer son líneas verticales hasta que corten a las correspondientes aquí. Entonces hago ahí las verticales. Vamos a hacer en otro color, a ver si esto pinta. Bueno, vamos a hacerlas también en color rojo. Entonces, líneas verticales que pasan por esos puntos. Primera línea vertical, segunda y así con todas. Recordamos que todos estos fragmentos son equidistantes, ¿no? Y que, bueno, si no salen equidistantes ya es una cuestión de la precisión que hemos tenido a la hora de hacerlo. Pero deberían ser todos de un tamaño igual entre ellos, ¿no? Bueno, por último, ya como tenemos aquí la colocación de la escuadra, entonces empezamos en este punto base, seguimos por el siguiente, este, luego seguimos por el siguiente, este, luego por el siguiente y así con todos. Entonces ya vamos obteniendo ahí el siguiente y aquí el último antes de llegar al vértice. Bueno, entonces vamos contabilizando el primer punto, el segundo aquí, el tercero aquí, el cuarto punto aquí, el quinto punto aquí y el sexto aquí y el último aquí. Vale. Con lo cual ya tenemos que el desarrollo de este arco, al extenderlo ahí en el plano, pues nos va a quedar una curva que tiene esta disposición. A ver si somos capaces de atinar con un poco de precisión. Cogemos mejor un lápiz que esté afilado. Y hacemos entonces la curva que pasa por esos puntos. Entonces, como sabemos, una curva que sale tangente aquí, o sea, siguiendo la dirección de esta horizontal, pasa por ese punto, ahora pasa por este, y aquí acaba en ese punto. Bueno, este es el fragmento de cilindro, que es el desarrollo de esto. Y aquí tendrá su simétrica y en los 4 lados tendrá 4 trozos iguales. Al girar esto, doblarlo, podemos construir ya la figura al completo, ¿no? Vale.
Entonces habría que coger medidas iguales por aquí, y ahora al recortarlo ya sabemos que este fragmento va a venir a parar aquí, a encajar con este de aquí, etc. ¿Vale? O sea que la superficie en bóveda de rincón de claustro que tenemos ahí en la base, un rectángulo, de repente aquí tenemos esto, subimos y aquí nos queda entonces ya esta forma que viene por aquí, una elipse, aquí otra elipse. Bueno, aquí no se ve muy bien, vamos a hacerlo bajo un punto de vista más favorable. Entonces dibujamos el cuadrado, dibujamos por ejemplo aquí el plano vertical que contiene al vértice superior, sabiendo que esto es paralelo a esto, punto medio, y aquí tenemos entonces ya la posición, hacemos esta línea, aquí la vertical, y hacemos aquí, si hacemos esta diagonal y hacemos una paralela arriba, pues tendremos entonces el arco elíptico este que corresponde a la intersección de un cilindro, y este otro arco que corresponde a la intersección del otro. Pues una vez ya que tenemos esto, las tangentes a las curvas definen la posición exacta de la superficie. De manera que aquí hay un arco elíptico que es intersección de dos cilindros, ¿no? El cilindro que sigue esta dirección con el que viene por aquí según esta dirección. Entonces lo que hicimos fue abrir esto, lo imaginamos así abierto, lo fuimos abriendo cada vez más y al final obtuvimos ya aquí esa forma, ¿no? Entonces, para que se entienda un poco mejor, vamos a darle un poco de sombra a la superficie. Entonces tendríamos la superficie, vendría por aquí y por aquí. Entonces que aquí arriba vendría por aquí. Bueno, pues tenemos ahí ya entonces de forma completa ya la bóveda de intersección de dos cilindros en rincón de claustro. Marcamos aquí por donde vendría Bueno, pues ese es el desarrollo. Hicimos la forma de extender esta superficie. Como vemos es un cilindro y otro. La intersección de los dos cilindros genera pues la superficie. ¿Vale? Y la intersección de este cilindro con este, pues vemos que provoca aquí este arco elíptico y este otro arco elíptico. De manera que esto sale tangente a la vertical, lo mismo aquí, etc. ¿no? Y aquí en la base tenemos un cuadrado, que podría ser otra figura, un rectángulo, etc. Pero bueno, por regla general suelen ser siempre cuadrados, ¿no? Bueno, pues esa es la superficie. Esto debería estar aquí un poco más bajo, ya que aquí hay generatrices que definen la figura, lo mismo por aquí. Vale, bueno, pues eso es lo que hicimos, el desarrollo de esto, convertir esto en un plano, y habría que hacer lo mismo aquí para cada una de estas cuatro partes. Bueno, obtuvimos aquí este fragmento y ahora tendremos aquí su simétrica respecto a este eje de simetría. Eso quiere decir que a igual distancia aquí tendremos el otro, a igual distancia aquí el otro, etc. Y tendremos aquí la otra forma. Bueno, pues desarrollo de la bóveda en rincón de claustro, sabiendo que hemos rectificado la semicircunferencia, que esta longitud, la rectificación por el método de Kochansky.